Muy bien, disculpen la demora. Estaba mandando el link también al grupo de WhatsApp. Ahora sí, vamos a empezar. Hola, hola. Vamos a empezar pues con las explicaciones. La demora. Estaba mandando el link también al grupo de WhatsApp. Se está escuchando doble, se está escuchando. Ahora sí, vamos a empezar. Hola, hola. Vamos. Se está escuchando doble por el link que estaba justamente abriendo para enviar al grupo. Muy bien. Vamos a empezar con las actividades de la semana. Esta novena semana, primero haciendo pues recalcarles que ya empezó un nuevo informe, así que hasta el día de hoy se emitían, la entrega de las actividades del mes de mayo, sobre todo del mes de mayo, ya que tenemos que enviar ese informe que es equivalente, como les estaba mencionando, a lo que es una evaluación mensual, la entrega de todas sus actividades desde la primera hasta la octava semana, sobre todo las del mes de mayo. Así que los que aún les falte alguna última actividad, por favor, tienen todo el día para poder enviarlo. El día de ayer ya empezó podría decirse según informe oficial, que es el del mes de junio, y a la vez es la novena semana. También había sido un poquito riguroso en mencionarles que si la actividad nosotros, justamente para el área de comunicación, la tenemos desde los días lunes, entonces debemos de presentarla lo antes posible o incluso el mismo día, debido a que desde la mañana se envió a los grupos el link y también las indicaciones de cada medio. Primero, el de la plataforma, porque ya la encontramos ahí desde que inició la semana y la podemos ver en cualquier hora. Y también ahí les he dejado en ambos grupos, Facebook y WhatsApp, las indicaciones para evitar que se aturdan con tantas preguntas que suele haber, sobre todo en la plataforma. Muchas preguntas y justamente hoy día vamos a hacer la reiteración de esas explicaciones para decir qué sí se hace y qué no se hace. Luego, también envié, en la mañana también se envió lo que eran las explicaciones de Radio Nacional, ya que Radio Nacional también fue en la mañana, y posteriormente, en la tarde, la explicación de lo que eran las actividades de TVP. Muy bien, entonces vamos a iniciar con las actividades que se dieron en la plataforma virtual. Las actividades que se dieron en la plataforma virtual. En la plataforma virtual, ahí exactamente pues el tema que se dio es, para nosotros, ¿qué es la escuela? Recuerden que estamos reiterando una retroalimentación de las explicaciones que ya les he hecho llegar, así que para evitar que estén rehaciendo sus actividades, por favor, concéntrense y solamente hagan lo que les estoy indicando. Para nosotros, ¿qué es la escuela? Lo que tuvo la plataforma esta semana. Ahí se menciona pues la actividad. ¿La actividad dónde se encuentra? La actividad en sí solo está en la primera parte, en la primera hoja que dice ¿qué haremos? Ahí hay una pregunta. La primera es ¿qué necesitamos? Ahí son los materiales, los útiles. Y luego, la más importante es ¿qué haremos? Esa es la actividad. Pueden haber muchas otras preguntas de reforzamiento, de complemento, pero no son en sí la actividad. Así que ahí tienen que tener cuidado para que eviten presentar esas preguntas y no dejen de lado la actividad en sí. Entonces, ¿la actividad cuál era? Vamos aquí a dividir justamente estas tareas que se dejaron en la plataforma. En primer lugar, van a responder a la pregunta para ti, ¿qué es la escuela? O sea, en tu escrito, ya sea en tu folder o en tu cuaderno, vas a colocar tu título para nosotros, ¿qué es la escuela? Para los de la plataforma. Entonces, los de la plataforma van a colocar su título y luego van a empezar a resolver resolución de actividades. Primera actividad, responder para ti, ¿qué es la escuela? Vas a hacer ahí tu respuesta. Punto 2, como ves, estamos empezando muy sencillo. Para ti, ¿qué es la escuela? Punto número 2. En la primera actividad, que está ahí bien clara en la plataforma, donde dice ¿qué haremos? En la primera actividad leerás la ficha Mi escuela ideal. Leerás la ficha Mi escuela ideal. Y ahora
lo que tú habías respondido anteriormente, unida con lo que se encuentra en esta nueva lectura, vas a tratar de buscar dar mayores argumentos. Y ahora vas a responder a ¿para qué sirve la escuela? ¿Para qué sirve la escuela? O sea, después de haber leído Mi escuela ideal, esa lectura ahí está en la ficha de la plataforma, después de haber leído Mi escuela ideal, ahora vas a responder ¿para qué sirve la escuela? ¿Para qué sirve la escuela? Y también, bueno, vas a agregar ahí qué necesidades tiene tu escuela o cómo podría mejorar. Pues ahí presta atención. La primera actividad era responder para ti qué es la escuela. La segunda actividad es leer la lectura Mi escuela ideal y posteriormente, ya con esa lectura previa, ahora vas a responder para qué sirve la escuela. O sea, no solamente lo que tú pensabas, sino ahora con información que has obtenido de esa lectura Mi escuela ideal. Vas a responder para qué sirve la escuela y luego vas a agregar también qué necesidades tiene tu escuela o cómo podría mejorar. Hasta ese punto ya van las dos actividades de las 4 que hay en la plataforma. Muy simple, hasta el momento han sido solamente preguntas ya sea de tu conocimiento previo o de tu opinión, y ahora después de haber dado la primera lectura, Mi escuela ideal. Tercera parte, tercera actividad. Ahí se menciona, bueno, como segunda actividad aparece ahí en la plataforma. Dice, responderás a tres preguntas sobre la lectura, definiciones juveniles de la escuela secundaria. A esas tres preguntas vas a responder. ¿Cuáles son esas tres preguntas? Las que se encuentran justamente ahí en la plataforma, en la siguiente ficha que dice Mi escuela ideal. Luego vienes bajando, bajas, y ahí vas a encontrar definiciones, ahí dice texto 1, definiciones juveniles de la escuela secundaria. Ahí vas a encontrar algunas definiciones, también algunos cuadros, y después vas a encontrar esas tres preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es la finalidad del texto 1? Entonces tú tienes que regresar, ¿cuál fue el texto 1? Regresas a la ficha y según lo que hayas obtenido en esa lectura, tú vas a responder. ¿Cuál fue la finalidad? ¿Qué es la finalidad? El propósito. O sea, ¿qué buscaba? ¿Qué buscaba el texto 1? ¿Cuál fue su objetivo con su lectura? 2. Recuerda, son tres preguntas. 2. ¿Qué rasgos positivos sobre la escuela aparecen en el texto 1? De nuevo, regresas al texto 1 después de haber respondido cuál es el propósito o la finalidad. Ahora vas a responder qué rasgos positivos, o sea, qué cosas positivas sobre la escuela aparecen en el texto 1. No lo que tú crees, sino primero lo que está ahí en esa lectura, en el texto 1. ¿Qué rasgos, qué cosas positivas se mencionan sobre la escuela en dicho texto? ¿Hay alguno de estos rasgos positivos en tu escuela? Vas a explicar sí o no o cómo se está desarrollando. O sea, de esos rasgos que hayas colocado, que has identificado, rasgos positivos que se mencionen en el texto 1, ahora la segunda parte de esa pregunta es que respondas si es que hay algunos rasgos positivos similares también en tu escuela. ¿Qué rasgos positivos también hay en tu escuela, pero sobre el texto 1? Sobre el texto 1. Y vas a explicar un poquito, pues, cómo son o cómo no son estos rasgos. Si es que no son, obviamente vas a decir, no se dan, pero de repente se dan otros rasgos positivos. Luego, la tercera de estas tres preguntas es, ¿qué rasgos negativos sobre la escuela aparecen en el texto 1? Así como hubo rasgos positivos, en ese texto 1 también se mencionan cuáles son los rasgos negativos. Y de nuevo también vas a complementar esa pregunta con
¿Hay alguno de estos rasgos negativos en tu escuela? Y vas a explicar lo mismo. Entonces, eso es lo que debes de hacer. ¿Hasta qué actividad? Pues hasta el punto número 3 de las 4 indicaciones que se están dando para hacer según la plataforma virtual. Según la plataforma virtual. Entonces, eso deberías de hacer. Primero, antes ya para ir cerrando lo que es la plataforma, nada más faltaba un punto. El punto era más una sugerencia. La primera actividad es responder a la pregunta para ti, ¿qué es la escuela? La segunda parte es leer la ficha Mi Escuela Ideal. Según lo que hayas leído, lo que tú ya sabías, vas a responder para qué sirve la escuela y luego posteriormente qué necesidades tiene tu escuela y cómo podría mejorar. Tercera parte de la actividad, vas a responder a las 3 preguntas, de la segunda lectura que aparece también en la plataforma sobre las definiciones juveniles de las escuelas secundarias o de la escuela secundaria. Habían esas 3 preguntas que ya te las he mencionado, aquí te las repito. ¿Cuál es la finalidad del texto 1? ¿Qué rasgos positivos sobre la escuela se mencionan en el texto 1? ¿Qué rasgos positivos también en comparación se repiten en tu escuela? Y luego, ¿qué rasgos negativos hay en el texto 1 sobre las escuelas y cómo se comparan a los rasgos negativos que hay en tu escuela? Y por último, solamente recordarte, pues, prestar atención a cada pregunta y realizar siempre tu revisión ortográfica. Recuerda, pues, que antes de enviar ese escrito, trata de verificar que no haya ningún error ortográfico, ya que justamente las actividades que son escritas se relacionan con la competencia de escritura, por lo tanto, la gramática, la ortografía es sumamente importante. Ustedes están, por ejemplo, llegando a la secundaria, pero no deben de desinteresarse. Al contrario, más bien deben de involucrarse mucho más con las convenciones ortográficas para que se vayan acostumbrando y que cuando ya estén en grados posteriores ya sepan respetar las reglas ortográficas y no se les haga más complicado. Muy bien, entonces eso fue todo lo de la plataforma virtual. Muy bien, entonces ahí, saludos a los que están ahí mencionando que están ya viendo el directo y también pues tener en cuenta las actividades de la plataforma. Ahora, la segunda actividad que se dio en el día de ayer, en ese orden, fue la de Radio Nacional que fue un poquito incluso más tediosa, más amplia, así que también a los que escucharon Radio Nacional en la mañana a las 8:30 y bueno, o vieron el link que dejé sobre la clase en ambos grupos, entonces también dieron muchas actividades o se mencionaron muchos ejemplos. Así que ahora te voy a indicar qué actividades se hacían y qué actividades solamente quedaban como ejemplos durante esa clase en la radio. Entonces vamos a mencionar ahora la actividad de la radio, que fue reflexionamos sobre el contenido, del texto, la importancia de una convivencia saludable. Al inicio pues hay una narración adaptada de la historia de una familia que decidió ser saludable. O sea, así empieza esta sesión, esta actividad por Radio Nacional. Entonces, para los que hicieron Radio Nacional, saben pues que empezó con la narración de la historia de una familia que decidió ser saludable. Y lo que debías de hacer es responder a esta pregunta. ¿Qué opinas de los cambios de la familia Pérez? ¿Qué es para ti una convivencia saludable? Esas 2 preguntas debías responder después de haber escuchado la narración adaptada de la historia de una familia que decidió ser saludable. Primer punto, responder a eso. ¿Qué opinas de los cambios que se escucharon en la historia de la familia Pérez? ¿Y qué es para ti una convivencia saludable?
Punto número 2. La primera actividad en sí, ya que la anterior pregunta solamente había sido de introducción, la primera actividad en sí es que tenías que escuchar el fragmento sobre la guía de recomendaciones para una convivencia saludable. O sea, ahí también, hay más que todo había sido escuchar y comprender. Entonces, se da la lectura de un fragmento sobre la guía de recomendaciones para una convivencia saludable. Recuerda, ¿cuál fue el título? La importancia de una convivencia saludable. ¿Cuál fue el ejemplo que se dio al inicio? La historia de una familia que decidió ser saludable. Entonces ahora se da el fragmento de una guía de recomendaciones. Si tú dices guía, una guía te dan indicaciones, eso es un texto instructivo. Por lo tanto, si sabes qué es un texto instructivo, ya sabes cuál es la intención de un texto instructivo, darte indicaciones con un fin, con un motivo, con un objetivo. Punto número 2. Punto número 2 aquí de esta actividad. Después de haber escuchado la guía de recomendaciones para una convivencia saludable, vas a responder a cada párrafo. A cada párrafo. Por eso, como estaban ahí, se vieron en las clases, y esto ya lo indiqué, y bueno, desde el día de ayer, tenían que escuchar atentamente. Para los que todavía no lo han escuchado bien, recuerden que en los dos medios, en los dos grupos, tienen la clase grabada para que la puedan escuchar de nuevo, incluso pausar para hacer sus respuestas. Primer párrafo. ¿Qué es lo que debías de responder escuchando el primer párrafo? ¿Cuál fue la causa que originó cambios abruptos, fuertes, drásticos en el hogar? Según esta guía de recomendación. Entonces, ¿cuál fue esa? ¿Cuál fue la causa que originó cambios abruptos en el hogar? Segundo párrafo. ¿Qué pregunta debes de responder sobre el segundo párrafo? ¿Por qué de pronto la escasez del tiempo y las dificultades de concentración se sentían en el hogar? O sea, ¿por qué de pronto? ¿Qué pasó para que empiece a haber la escasez de tiempo, menos tiempo y más dificultades de concentración en el hogar? Eso es lo que se dice en el segundo párrafo, entonces aquí tú vas a responder. Según lo que dice el segundo párrafo, ¿por qué de pronto la escasez del tiempo y las dificultades de concentración se sintieron en el hogar? Esa es la respuesta que debes de buscar con la pregunta que te estoy dando. Y para el tercer párrafo, ¿por qué el autor de la guía propone esos consejos? Recuerda entonces cuál fue el fragmento que te leyeron, la guía de recomendaciones para una convivencia saludable. Y por cada párrafo, aquí te mencionan que son 3 párrafos, porque solamente fue un fragmento, tenías que responder una pregunta. Primer párrafo, responder cuál fue la causa que originó los cambios abruptos en el hogar. Segundo párrafo, ¿por qué de pronto la escasez del tiempo y las dificultades de concentración se sienten en el hogar? Y tercer párrafo, ¿por qué el autor de la guía propone estos consejos? Esa es la parte número 2 de tu actividad. Recuerda que todo esto lo tienes por escrito en ambos grupos de Facebook y de WhatsApp. Tercera parte de la actividad. Vas a responder en comparación al texto, ¿de qué manera has experimentado cambios en la convivencia diaria de tu casa? ¿Y qué opinas de ellos? O sea, en comparación, ahora que ya has visto los casos que se han dado o has escuchado los casos que se dieron en ese texto, tú vas a responder, pero sobre tu familia, sobre tu casa. Sobre tu casa vas a responder entonces ese tercer punto. ¿De qué manera has experimentado cambios en la convivencia diaria de tu casa? ¿Y qué opinas de ellos? Si te están pareciendo bien o no, pero ¿por qué? Siempre decir por qué. Luego, la parte número 4 de las actividades de la radio. Vas a responder cuál fue la organización de este texto. ¿Ya? Hubo un título, cuántos párrafos hubieron, se respetó pues el orden, había organización, todo esto, ahí vas a responder a eso. Es una pregunta más de digamos, de la forma, no del contenido, sino de la forma, de la estructura de ese texto que has escuchado.
Luego, en la parte número 5, también hay una pregunta. ¿Qué intención tuvo el autor del texto? Ahí también vas a decir cuál fue la intención que buscó el autor con toda esta lectura sobre su guía, pues, de recomendaciones para una convivencia saludable. Y por último, para terminar con la actividad de la radio, la pregunta: ¿cuál de los consejos del autor tomarás en cuenta para la convivencia en tu familia? Y también justificar, pues, por qué razón vas a tomar esa recomendación, ese consejo, que puede ser más de uno. Obviamente, si es que son consejos y son todos buenos, ¿por qué no tomar todos o la mayoría? De repente, algunos ya los estás haciendo en casa, entonces irás tomando, según los que has escuchado, ahí en la Radio Nacional y en el video que lo puedes repetir, vas a seleccionar cuáles vas a tener en cuenta para seguirlos en casa. Esa fue la actividad de Radio Nacional sobre todo, pues, la convivencia saludable. Ahora, para terminar con las actividades de esta novena semana y la primera del informe mensual de junio, la actividad de TV Perú. En TV Perú se presentó el tema de valorando, la trascendencia del insigne Pedro Abraham Valdelomar Pinto. Por aquí lo tenemos. A ver, por aquí está. Abraham Valdelomar, su mejor poema, Tristitia, ahí hay un fragmento de Tristitia, se presentó justamente un video sobre este escritor por la televisión, a los que hicieron la actividad de TV Perú. Bien, ya hemos explicado la actividad de la plataforma, indicar qué actividad se hace y qué cosas ya no, de igual manera para la radio, y ahora concluimos con las actividades de TV Perú. Entonces, en las actividades de TV Perú encontramos el tema de Pedro Abraham Valdelomar Pinto. La actividad en sí. Se te presenta un vídeo sobre este gran escritor y poeta, así que, narrador y poeta. Vas a concentrarte y tomar nota de las ideas importantes y posteriormente responder. O sea, ahí va a haber un vídeo. Entonces tú tienes que escuchar atento y si es que estás escuchando algún dato que te parece importante, ir tomando nota. ¿Por qué? Porque luego van a haber preguntas sobre ese vídeo. La primera pregunta es: ¿qué elementos o aspectos de su vida, o sea, de la vida de Abraham Valdelomar, plasma en su obra literaria? O sea, qué características, qué cosas que le han sucedido, él las transmite en sus obras, en sus cuentos o en sus poemas. Cosas de su vida. Ahí se encuentran o se narran algunos hechos que ocurrieron, pues, cuando él estaba pequeño y conforme iba creciendo. Entonces, ¿qué hechos de su vida se reflejan en su obra? Ahí también en el video te mencionan eso. O sea, es una pregunta muy literal. ¿Por qué? Porque se escucha y se ve en ese video. Esa pregunta, es la más sencilla, por eso es la pregunta. Luego, pregunta número 2. ¿Qué sentimiento? Recuerda que estas preguntas son sobre el video. ¿Qué sentimientos te genera su poema Tristitia? El poema Tristitia que también se narró, y aquí estamos que lo reiterábamos. Entonces ahí hay una parte en la que se menciona este poema y también, pues, se declama o simplemente se recita. Así que después de haber escuchado este poema, este soneto, vas a responder qué sentimientos te generó, cómo te hizo sentir, qué aspectos de su vida se reflejan específicamente en ese poema. O sea, la anterior pregunta era muy general, pero ahora sí, vas a responder qué sentimientos te genera el poema de Tristitia, y posteriormente vas a poner qué aspectos de su vida se reflejan en ese poema.
ese poema que muchos incluso mencionan que es autobiográfico. Y con eso ya te estoy ayudando. Bien, entonces, ahora continuamos. ¿Qué característica, la siguiente pregunta, sobre ese video, qué característica, disculpen, qué caracterizaba la personalidad de Abraham Valdelomar? Ahí también te mencionan cómo fue desde pequeño y cómo fue hasta ya pues adulto, ya que él no llegó a morir viejo, sino a temprana edad. Así que ahí debes de colocar cómo fue su actitud. ¿Fue una persona siempre humilde, recatada, o de repente fue algo egocéntrico, petulante, creído, a pesar de ser, digamos, para esos tiempos, simplemente un provinciano? Era considerado una de las personas más cultas en el Perú. Pero como siempre, pues Lima siempre ha sido un poco cerrada con lo que puedan contribuir los escritores de provincia, pero él fue tan importante, tan imponente, que supo opacar a muchos otros escritores limeños. Así que aquí también vas a colocar eso. ¿Cuál era la característica de su personalidad? ¿Cómo era Abraham Valdelomar? También se menciona en ese video. Y por último, para acabar con las preguntas de ese video, vas a responder qué caracterizaba el contexto social en el que vivió para que influyera tanto en sus producciones escritas. O sea, cómo era la sociedad que rodeaba a ese escritor, obviamente en sus años de vida. ¿Qué cosas él vio? ¿Qué cosas él vivió para que transmitiera eso y fuera tan chocante y que lo transmitiera en sus obras, en sus poemas o en sus cuentos? Entonces, ahí, esa información también está en el video. Solamente es cuestión de que prestes atención cuando dan la respuesta y la escribas. Por último, se da un reto, ya que estas solamente habían sido preguntas al escuchar el video. Preguntas que se iban a responder fácilmente escuchando este video sobre la vida y obras de Abraham Valdelomar. Así que por último, vamos a mencionar aquí el reto que se dejó para TVP. El reto iba a ser leer un cuento. El cuento era el mejor cuento de Abraham Valdelomar. ¿Y cuál es el mejor cuento? El Caballero Carnero. Entonces iban a leer El Caballero Carnero. Luego, después de haber leído El Caballero Carmelo, es un cuento nada más, no es una novela, no se asusten, es un cuento, obviamente es breve, y van a responder a lo siguiente. Primero van a identificar y a escribir los elementos de la infancia de Valdelomar previamente vistos en el video. Recuerda, con Tristitia, que es su mejor poema, tenías que tú haber respondido primero qué sentimientos te genera, y luego ibas a responder, y luego ibas a responder eh, Luego vas a responder, aparte de qué sentimientos se genera, qué cosas de su vida se reflejan en este poema. Posteriormente, ahora, con su mejor cuento, ibas a hacer lo mismo. Ibas a hacer lo mismo. Ibas a contarnos, ibas a identificar qué aspectos de su vida se narran en este cuento. ¿Y cómo vas a saber de qué trataba su vida? En el video se dijo cómo fue su vida, cómo fue su infancia. Entonces, el video te ayuda también a responder este reto, este primer reto. Entonces, ahí está. Vas a identificar y escribir los elementos de la infancia de Valdelomar previamente vistos o explicados en el video. Segundo reto, realizar un comentario sobre qué sentimiento te transmiten dichos aspectos. Lo mismo que para Tristitia, así también, pero para el cuento de El Caballero Carmelo. O sea, ¿qué sentimientos a ti te transmiten estas características que, digamos, ocurrieron en su vida, estos hechos que pasó él, y cuáles son los sentimientos que te generan? Que te generan nostalgia, melancolía, de repente ilusión por todo lo que ocurre con este gallo llamado Carmelo, el Carmelo. Por último, pero no menos importante, vas a escribir, mira, ve, algo similar
a Abraham Valdelomar. Si te estamos mencionando aquí, a través de TV Perú, el mejor poema y el mejor cuento de don Abraham Valdelomar, y que en ellos él te da a conocer parte de su vida, sobre todo de su infancia, de su niñez, entonces aquí, en el último reto, se te invita a tratar, bueno, de emularlo, de recordar, de imitarlo. ¿Haciendo qué cosa? Un poema, que no es necesario que cumpla con rima o no rima, no importa, eso ahorita está un poco dejado de lado, simplemente vamos al contenido, al contenido. Escribir un poema o un breve cuento que se asemeje a Tristitia o el Caballero Carmelo. No significa que lo vas a copiar, sino que según los hechos que tú has vivido, vas a escribir un poema contando, vas a componer un poema narrando parte de tu infancia, parte de tu niñez, es lo que vayas recordando, pero recuerda también que es literatura, por lo tanto, no todo lo que escribas tiene que ser real. Evita hacer una narración que parezca noticia o una anécdota, ya que eso no va tanto por emular a un poema o a un cuento. No lo hagas como si fuera simplemente algo que recuerdas, sino que se note que es una historia, o sea, un cuento con inicio, nudo, desenlace, o un poema que narre justamente algo que tú hayas vivido, algo que tú recuerdes, pero obviamente como es literatura, vas a poder agregarle algunas cositas para que sea más llamativo o más interesante tu poema o tu cuento. Al hacer este poema sobre las cosas que has podido recordar de tu vida, con el sentimiento necesario, vas a estar emulando o viviendo pues un respeto o consideración a lo que en su momento fue Tristitia, o en el cuento, al contar algo que te haya pasado, pero recuerda que si es un cuento, debe de haber un inicio. En el inicio vas a presentar a tu personaje y a la situación. Un nudo, vas a mencionar que hay un problema y un desenlace. ¿Cómo se resolvió ese problema? Evita, repito, solamente hacer una narración, simplemente mencionar de qué, algo que recuerdes, porque nada más va a quedaría pues como una crónica, que es transcribir algún hecho pasado. Entonces, eso no se busca en esta actividad, que más que todo es literaria. Y si es literaria, la literatura te invita a ti a imaginarte a imaginar un mundo en base al que ya tienes. O sea, tu mundo lo puedes agregar, le puedes agregar muchas otras cosas, fantasía o hechos reales, pero que en la historia se vean reales, pero no necesariamente que te hayan pasado, simplemente los agregas para que se vea más llamativa tu historia. Repito entonces, un cuento o un poema sobre los hechos que hayan ocurrido en tu infancia o en tu niñez. Entonces, recuerda entonces, ese es el reto para la actividad de TVP. Entonces, en resumen, se ha mencionado pues la actividad de la plataforma, sobre qué es la escuela, ahí están las preguntas, sobre las fichas también, como en la radio, la tarea un poquito, podría decirse, la más compleja, a la que tenía más actividades, sobre la convivencia saludable, posteriormente en TV Perú, sobre la vida y obras de Abraham Valdelomar. La vida y obras de Abraham Valdelomar aquí con su reto principal, hacer un poema, hacer un cuento, donde narres también hechos de tu propia vida. De tu propia vida. Muy bien. Ahora ya, solamente para ir concluyendo, saludos a los que están ahí en los comentarios. Bueno, para ir concluyendo, solamente remarcarte que ya estamos en la 9ª semana del área de comunicación, tiene o publica
todas sus actividades del día lunes, o sea, desde ayer. Por lo tanto, recuerden ustedes en la escuela, si es que les dejaban una tarea ahí en ese momento, un lunes, no la presentaban el fin de semana o a la siguiente semana. Lo mismo debe de estar ocurriendo. Sobre todo también hay la referencia a sus padres de familia, ya que ellos se encuentran con el mayor, digamos, monitoreo en casa. Ya que por mi parte trato desde el inicio de la semana, desde la mañana, a hacer las indicaciones para los tres medios. Ustedes nada más hacen un medio, pero yo hago las explicaciones de los tres, ya que no todos ven la televisión, no todos ven la plataforma y no todos escuchan la radio, cada uno por separado. Por eso, en base a esa situación, hola, entonces en base a eso deben de tener en cuenta pues su responsabilidad. Las justificaciones solamente pueden ser por alguna enfermedad, algún hecho lamentable o alguna otra situación, pero que las explique algún adulto que esté a cargo de ustedes para que presenten mucho después sus actividades. Es igual que estuvieran en el colegio. Si no presentas tus actividades un día que se ha establecido para la actividad, entonces, para que puedas presentarla, debes de justificar. Así que eso deben de tener en cuenta. Termina la primera semana, la de junio, o la primera semana de noviembre, termina esta primera semana y también ya deberían de dejar de enviar las actividades, al menos que haya justificación por parte de un adulto que esté a cargo de ustedes. Entonces, eso es lo que deben de tener en cuenta para poder ir ser más ordenados. Por ahí escucho que algunos mencionan que luego, los martes, miércoles, dejan más tarea y hacen primero las actividades de los martes, de los miércoles, de los jueves, y la actividad que fue el lunes la dejan para el último. Y también, por favor, les solicito que vean las indicaciones escritas. Aquí las estoy haciendo de manera oral, pero las mismas indicaciones se las dejo escritas desde la mañana del día lunes por los dos medios, plataforma, y también, disculpen, por los dos medios que son el Facebook y el WhatsApp. Dejo las mismas explicaciones que ahora estoy haciéndolas de forma oral. Así que no hagan las actividades sin antes revisar estas indicaciones. De esta manera van a evitar que cuando yo vea la actividad diga, bueno, esta no fue la actividad que se dejó en la plataforma, en la radio o en TVP. Por favor, entonces, tomarse un tiempo y revisar las actividades de cada medio, ¿no? Sobre todo pues del medio en que ustedes han escogido. Bueno, entonces, espero que tomen en cuenta eso, revisen las indicaciones que se están dejando desde el mismo día que se da la actividad de los tres medios, para evitar luego estar rehaciendo. Y mucho menos eviten que llegue el fin de semana para recién presentar sus tareas y peor, sin haber seguido las indicaciones que se dejan desde el día lunes. Eso está mucho peor todavía. Así que, por favor, tener en consideración, sobre todo los padres, sepan que las indicaciones se le están dando a los hijos de los tres medios desde el lunes. Desde el lunes. O sea, esta explicación yo ya se les he dado de manera escrita al grupo de Facebook y al grupo de WhatsApp. Por lo tanto, así ellos digan, no, yo estoy haciendo la actividad de la plataforma y hay preguntas, no tener esa actitud. ¿Por qué? Porque en la plataforma, por ejemplo, hay muchas preguntas, en la radio hay muchas preguntas, en la televisión hay menos preguntas, pero igual uno debe de saber cuál en sí fue la actividad y no prestan atención cuando se dice en qué consiste el reto de ese medio. Así que para evitar hacer actividades que no correspondan, revisar las indicaciones que dejo desde el día lunes en la mañana, empezando por la plataforma, por la radio, que será en la mañana, y en la tarde las de TVP. Sin más, espero pues, recuerden que solamente hasta el día de hoy se están recibiendo las actividades del mes de mayo.
ya que se va a enviar un informe mensual de dicho mes. Ya estamos junio, por eso se está dando el último chance pues hasta hoy día para que presenten esas actividades. Recuerden que las justificaciones solamente pueden ser por motivos de salud. Si fuesen alguna otra justificación, debe de ser dicha o comunicada pues por un adulto, por un adulto. Bueno, sin más, muchas gracias y espero pues que se encuentren bien, que se cuiden y que se mantengan pues calmados para que ya todo pase pronto y nada, hasta la próxima semana.